La cámara, sobre todo. Los demás sé que estáis ya pendientes. ¿Sí? ¿Sí? Pues estamos. Muy buenos días. Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. Saludo y me acompañan Carmen Hernán, presidenta de Access, y el equipo técnico suyo que también viene, Nuria Franco, directora de CEMARC, y Ada Salas, jefa del área de Cultura y Deportes de la Diputación de Cáceres. Y hoy presentamos la décima edición, 10 años ya, de la Muestra Ibérica de Artes Escénicas, una cita que se ha consolidado como el principal punto de encuentro profesional del teatro, la danza y el circo del suroeste peninsular. Quiero comenzar agradeciendo la implicación de la Asociación de Gestoras y Gestores Culturales de Extremadura, AGES, que organiza la muestra junto al Centro de Artes Escénicas y de la Música de la Junta de Extremadura, el CEMARC, así como la colaboración de las Diputaciones, el Ayuntamiento de Cáceres, Extremadura Avante, la ESAD, la Universidad de Extremadura, la Fundación Tatiana, el Ateneo de Cáceres, COFAE y todos los agentes e instituciones que se suman para hacer posible este proyecto. Este año, como les decíamos, es una edición muy especial para todos porque cumple 10 años la MAE y significan 10 años de trabajo conjunto entre instituciones, compañías, programadores y redes profesionales que han contribuido al fortalecimiento de las artes escénicas en nuestra región y en el conjunto de la península ibérica. Desde su creación en 2016, más de 2.800 profesionales han pasado por la MAE. Más de 5.200 propuestas artísticas se han presentado y 146 espectáculos han sido programados con una media de 16 por edición y de los cuales más de la mitad han sido siempre extremeños. Son cifras que hablan del dinamismo y la proyección del sector. Este año la MAE alcanza un récord de participación con 950 propuestas artísticas recibidas, procedentes de toda España, Portugal y América Latina. De ellas se han seleccionado 17 representaciones, 10 de teatro, 4 de circo y 3 de danza. 7 de esas compañías son extremeñas, a las que se suma una coproducción con Cantabria y Asturias y la participación de compañías de otras comunidades y países como Portugal y Argentina. La muestra contará con más de 500 profesionales acreditados, entre programadores, distribuidores, compañías, alumnado de la ESAD y otros agentes culturales. La ciudad de Cáceres vuelve a ser el epicentro de la creación escénica ibérica. Este año ampliamos los espacios de exhibición y, además del Gran Teatro y el Teatro Capitol, contaremos con la Sala Maltravieso, el Ateneo de Cáceres, la Fundación Tatiana, la Plaza de Santiago y, previsiblemente, la Plaza del Obispo Galarza como espacio abierto al público. Con esta diversificación queremos que la MAE se viva también en las calles, en espacios abiertos y que la ciudadanía participe en esta gran fiesta de las artes escénicas. La MAE no es solo una exhibición, es también aprendizaje y oportunidad. Por eso mantenemos los espacios dentro de la programación que ya son señas de identidad del evento. Encuentros comerciales B2B en colaboración con Extremadura Avante, lo que llamamos misión comercial inversa, que este año vuelven a celebrarse durante 2 jornadas en las que traeremos a Cáceres una selección de programadores de Colombia y Argentina, reforzando así la dimensión internacional de la muestra. Los pitching, con 18 proyectos seleccionados que se presentarán ante programadores y distribuidores, y el plenario de la Red de Teatro y otros espacios escénicos de Extremadura, consolidando la coordinación con nuestra red. Una de las novedades de este año es el taller COFAE titulado ¿Por dónde empiezo?, el camino hacia la profesionalización, dirigido a jóvenes interesados en la profesionalización en el ámbito de las artes escénicas para ayudarles a crecer, a solicitar becas, subvenciones, ayudas a sus proyectos y explicar cómo se articula este mercado. Queremos, pues, que la MAE sea también un espacio de aprendizaje para las nuevas generaciones, para quienes están dando sus primeros pasos en el mundo de las artes escénicas. Y además incorporamos un encuentro de Extremadura teatral en la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura, que servirá para compartir experiencias, proyectos y fortalecer las redes de colaboración dentro del sector. La Muestra Ibérica de las Artes Escénicas nació con una vocación clara:
fortalecer los lazos de Extremadura y Portugal, favorecer la internacionalización de nuestras compañías y contribuir al desarrollo cultural turístico de la región. Y hoy, 10 años después, Extremadura se ha consolidado como un referente en la promoción de las artes escénicas, gracias al trabajo de sus creadores y creadoras y a una apuesta por la calidad, la formación y la cooperación. Invito ahora a toda la ciudadanía, los profesionales del sector y los medios de comunicación que sois imprescindibles, a acompañarnos del 11 al 13 de noviembre en Cáceres, que serán 3 días para celebrar una década de la MAE con sus protagonistas. Muchas gracias y cedo la palabra a Carmen Nat, directora de la asociación. Va a ser, perdón, lo tenía puesto así. Pues a Ada Salas, de la Diputación de Cáceres. Pues le quieras. Ada Salas. Sí. Sin H. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Gracias, Victoria. Gracias, Carmen. Bueno, simplemente deciros que la Diputación invierte 30.000 euros en la MAE con la contratación de 14 compañías o empresas y de ellas 2 son portuguesas, viene siendo así desde el inicio. La Diputación de Cáceres ha apoyado la MAE desde que empezó a andar, entre otras cosas porque bueno, consideramos que el mundo del arte dramático, actrices, actores, directores, escenógrafos, productores, programadores, técnicos, deben tener la posibilidad de mostrar su trabajo para que puedan ser contratados, algo tan importante, ¿no?, para que puedan trabajar y profesionalizarse y vivir del arte, de su arte. Es una satisfacción, por lo tanto, para todos los trabajadores de cualquiera de las instituciones colaborar a mejorar la vida de estos artistas en lo que tiene que ver con la danza, el teatro y el circo. El hecho de que sea en la ciudad de Cáceres, pues todavía hace que, en fin, los de la provincia del norte estemos más contentos y nos sintamos más obligados a apoyar, a colaborar, a asistir a todos los espectáculos que podamos. La ciudad pues se llena de arte, de vida, y esa posibilidad de acercarnos a una vivencia, como ha dicho ahora también la consejera Victoria Bazaga, el hecho de que salga a las calles y que pueda haber un contacto más directo con el público y estando allí además la ESAD, la Escuela de Arte Dramático, viendo cómo los chicos se implican en la vida cultural de la ciudad, pues es una alegría para todos y esa es la razón y ese es el impulso para que la Diputación colabore este año y siga colaborando con la MAE. Muchas gracias. Carmen, por favor. Muy bien, gracias. Bien, buenos días. Muchísimas gracias a todos los medios por estar esta mañana aquí recogiendo esta presentación de la MAE, que para nosotros, como Asociación de Gestores y Gestoras Culturales de Extremadura, es este año especialmente relevante porque, como bien decía la consejera, se cumplen 10 años. 10 años es un número redondo y es un número que hay que celebrar, porque además esto también demuestra que esta MAE se ha hecho mayor de alguna manera y se ha consolidado, como bien decía Victoria, como un referente de todo lo que son las ferias ibéricas de artes escénicas. Nosotras somos, como sabéis, las encargadas de llevar a cabo la producción, la ejecución y la realización de esta muestra, de esta MAE. Queremos agradecer, como siempre hacemos, porque yo creo que es de ley, ¿no?, agradecer la confianza que siguen depositando después de 10 años las instituciones en nuestro trabajo como técnicas y como técnicos. Agradecer a la Junta de Extremadura, a la Consejería de Cultura, al Centro Dramático con el que trabajamos en este proyecto, pues codo a codo. Muchísimas gracias, directora, por la implicación y por el trabajo junto con nuestros técnicos. Gracias a las diputaciones de Cáceres y de Badajoz que están ahí también desde el principio apoyando y a muchísimas otras instituciones, la universidad, la ESAD, Extremadura Avante. Es decir, esto es posible, como bien comentaba también Victoria, gracias a la confluencia del trabajo y de las ganas de mucha gente, de muchas instituciones, ¿no?, especialmente.
obviamente promovido desde la Junta de Extremadura, que fue quien inicialmente arrancó con este proyecto y que sigue manteniéndola con esa fuerza y con esa vitalidad. La consejera ha explicado muy bien un poco cuáles son los objetivos y el fondo y la forma de esta MAE. Solamente un poco recalcar que la MAE se asienta como en 3 pilares, ¿no?, básicos, que una sería, por una parte, las representaciones artísticas, que bien decía que son 17, 10 de teatro, 4 de circo y 3 de danza, pero hay otras 2 bases, por decir de alguna manera, que por una parte los encuentros comerciales que se materializan, porque esto es una feria y en realidad la gente lo que quiere es venir aquí a hacer negocio, a vender, a que se les vea, a promocionarse. Ese es el último fin, ¿no?, que la gente pueda mostrar sus producciones y conseguir que los programadores que están presentes se interesen por ellas y decidan llevarlas a sus localidades, ¿no?, tanto a nivel regional como nacional o internacional. Decía que estos encuentros comerciales se materializan a través de los pitching, que los pitching es esa otra oportunidad que no tienen esas 17 compañías de presentarse en gran formato, sino a través como de un mini formato, ¿no?, de presentación de lo que es su producción, lo que es su trabajo. Son 18 proyectos los que se han seleccionado entre cientos, ¿vale? Y luego, por otra parte, están los encuentros comerciales, el B2B, quiere decir, esas citas, esas agendas que se hacen previamente, donde durante estos 3 días las compañías y los profesionales tienen la ocasión de sentarse unos minutos con los gestores, con los programadores, con los responsables, para intentar llegar a un acuerdo y a agendar esas programaciones. Por otra parte, también la misión comercial inversa de Extremadura Avante, que posibilita traer aquí programadores de otros países. En este caso son Argentina y Colombia quienes nos visitan este año. Como decía, esa es otra de los ejes del proyecto, además de las representaciones, y luego están, por otra parte, los encuentros profesionales. Ese sería el tercer eje, porque los profesionales sí que tenemos que decir que algo de lo que también estamos bastante contentas es en que conseguimos, porque esto no es un trabajo de un mes ni de 2, sino un trabajo de todo el año. Y a lo largo de ese año vamos teniendo contactos pues, con las diferentes asociaciones profesionales también. Pues, por ejemplo, Extremadura Teatral, la Asociación de Actores y Actrices, la Asociación del Circo. Nos hemos sentado con ellos y con ellas para, antes de empezar a programar, recibir de alguna manera cuáles son pues sus intereses, qué es lo que demandan, dónde creen ellos que se podría mejorar la MAE. Nos hemos sentado con ellos, establecemos esas relaciones. Al final somos intermediarias también entre la Administración, entre las instituciones que financian y promueven la MAE y los artistas y las compañías. Estamos ahí en esa labor también de mediadores, ¿no? Entonces, como nos sentamos con ellos, también hemos recogido, por ejemplo, la necesidad de, en esos encuentros profesionales, que este año se lleve a cabo pues ese encuentro con Extremadura Teatral. Ellos nos propusieron buscar un espacio, un momento en la MAE para que ellos puedan presentar el proyecto de qué es Extremadura Teatral a toda la profesión, porque allí van a estar gestores, promotores, toda la profesión. Ellos querían ese encuentro, ese momento, y lo van a tener. También se va a llevar a cabo el plenario de la red de teatros y otros espacios escénicos de Extremadura, y el taller COFAE al que hacía referencia la consejera, ¿no? Por donde empiezo, en colaboración con la ESA. Bueno, pues esos son un poco los 3 ejes en los que se articula la MAE. Y, bueno, poco más que decir, porque el programa lo tenéis detallado. No sé si os interesaría que detalláramos el programa o si queréis hacer alguna pregunta más en concreto. Por mi parte, muchísimas gracias. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Pues muchísimas gracias a todos por asistir. Nos vemos todos en la MAE. Gracias.